internamente en el país, pero hoy ha habido una respuesta, pudiéramos decir, del oficialismo. Realiza cambios significativos, importantes, tras esa derrota legislativa del domingo. Con anterioridad, Nicolás Maduro había pedido la renuncia de su gabinete en pleno. A ver, ¿qué pasó hoy? Cuéntanos. Félix, lo que ocurrió es que la dictadura de Venezuela o la cúpula del régimen ha escogido el camino de la inmolación política. Esto está lejos de ser una transición democrática como sería en cualquier país del mundo luego de que un gobierno pierde una elección legislativa, como ocurre en todas partes del mundo todo el tiempo. Es obvio que estos señores están totalmente desconectados de la realidad. Hoy el señor Cabello llegó al colmo de decir que las 8 millones de personas que votaron en contra de ellos o a favor de la oposición, que eran los que estaban equivocados. Esta gente no entiende, definitivamente no podemos entenderlo en los términos lógicos de que ellos puedan decir, mira, tenemos que rectificar, los equivocados somos nosotros, ¿no? Dicen que son estos 8 millones de personas que se equivocaron. El voto popular está equivocado. Exactamente. Y entonces es una provocación total al 70% del país que votó en contra de ellos, que nombren, por ejemplo, a la señora Susana Barreiros como defensora pública. A ver, eso ocurre en el día de hoy. Vamos a explicarle un poco a los televidentes quién es esa señora Susana Barreiros. Ella fue la jueza en el caso de Leopoldo López, una mujer relativamente joven y extremadamente controversial. Sí, exactamente. No se puede leer de otra manera sino una gran provocación. Tú mencionabas la petición de renuncia de los ministros por parte de Maduro. Ahí había una sola cabeza. Ahí está Susana Barreiros, ahí la tenemos en pantalla, como decíamos anteriormente. Fue la jueza del caso de Leopoldo López y se habla de una persona extremadamente controversial y además cómo llegó, ¿no?, a esa posición. Efectivamente. Esa solicitud de renuncia de los ministros por parte de Maduro estaba buscando la cabeza de una persona. Claro. El ministro de la Defensa, el general Padrino López. ¿Por qué Padrino López? Antes de que sigas con esto, a ver, ayer en el programa hablábamos del tema y vamos a repetir una declaración de Diosdado Cabello. Ayer Diosdado Cabello dijo que no tenía ningún problema con Padrino, que es la persona a la que se refiere Alfredo, y dice que estaban más o menos en la misma página y que había armonía entre todos ellos. Vamos a recordar la declaración. Sí, peleamos. Sacamos pistolas. Yo le voy a decir algo, señores de la amargura. Cuando aquí ocurra algo, ojalá que nunca ocurra, Vladimir Padrino y mi persona estaremos uno al lado del otro, defendiendo esta patria y la revolución bolivariana. No tengan ninguna duda de eso. No tengan ninguna duda de eso. Pero bueno, presidente, quería aclarar eso porque hemos ido aprendiendo poco a poco que lo malo no es el lanzazo, sino quien no lo retruca, ¿no? ¿Qué pasó? Ayer dijo una cosa y hoy sucedió otra. Félix, ¿quién da un centavo por la palabra de Diosdado Cabello? Mira, no es secreto que Diosdado Cabello y Maduro se detestan. Esto es una pugna por el poder que tiene mucho tiempo, pero ellos son necesarios el uno para el otro. Ellos saben que el día que caiga uno, caiga el otro. Es tanto el compromiso que hay en corrupción, en narcotráfico, en tantas cosas que se necesitan. Esta noticia de confirmarse de que Diosdado Cabello es el vicepresidente está buscando que en caso de la ausencia permanente del presidente, por renuncia, por destitución, por lo que sea, cuando eso ocurre en los primeros 4 años de gobierno, lo cual aplica ahora, quien asume el poder es el vicepresidente. Entonces, es claro que esto es una lucha por el poder y está Diosdado, sería el segundo a cargo. El otro cambio importante es el ministro de la Defensa, el almirante Monplaisir, que están nombrándolo como ministro de la Defensa o lo estarían nombrando como ministro de la Defensa. Es conocido como un gran aliado de Diosdado. Y lo que te decía antes de Padrino, quien Diosdado dice que está de su lado y que siempre estará de su lado. Padrino fue el que domingo en la noche dijo, no se roban las elecciones. Es muy importante saber que esto no fue una elección normal. Por eso nos tuvieron hasta la 1 de la mañana con el sistema electoral más avanzado del mundo. Se sabían los resultados desde las 7 de la noche y ellos querían robarse la elección. No, y además pasaron 48 horas hasta que se dio el número 112, que digamos es el número mágico, ¿no? Para la oposición, para realmente poder hacer los cambios que la oposición quiere, considera y necesita hacer. Félix, y yo siempre he dicho que si esa elección hubiera sido transparente, no eran 112, sino 140. O sea, eso es muy importante tenerlo claro.
Así que ellos trataron de robarse la elección y el general Padrino no los dejó. Por eso es que Maduro pide la renuncia de los ministros, como diciendo, ustedes son los culpables, cuando es clarísimo que el incompetente, el irresponsable aquí es Nicolás Maduro. A ver, básicamente, ¿qué ocurre en el día de hoy? Hemos hablado de diversos cambios. Primero, como mencionábamos, él había pedido la renuncia en pleno del gabinete. El fin era pues sacar eventualmente a Padrino, a pesar de que ustedes vieron esa declaración en la que él dijo ayer que no había ningún tipo de roce, ningún tipo de problema. Evidentemente no es así por lo que vimos en el día de hoy. Vicepresidente, Diosdado Cabello. Ministro de la Defensa es Franklin Asdrúbal. Monplaisir, sí. Franklin Asdrúbal Monplaisir, que es un almirante de la Armada, el comandante general de la Armada. La jueza Susana Barreiro, que ustedes la veían en pantalla hace un momento y que le explicábamos que es una jueza controversial, muy ligada al chavismo y que fue la jueza precisamente en el caso de Leopoldo López. Fue nombrada en el día de hoy defensora pública. ¿Y el general Padrino, qué ocurre con él entonces? No, de momento, si se confirma lo de Monplaisir, él será desplazado, a lo mejor le dan una embajada, a lo mejor no se sabe qué va a pasar con él. Pero eso internamente es un hervidero, porque este régimen no está en el poder por popular. Eso hay que dejarlo muy claro. Esto no puede ser visto como se ve cualquier otro país. Esto es un régimen que está ahí producto de un fraude electoral el 14 de abril de 2013. Maduro es ilegítimo en su origen, en su desempeño, en su resultado. Ellos acuden a la mentira, ellos acuden a la represión, como lo vimos el año pasado, a la intimidación. Hoy Diosdado salía que ya la derecha, en Venezuela no hay derecha, Félix, y eso es uno de los dramas que tenemos. Eso es una manipulación de ellos del lenguaje, que la derecha iba a eliminar todas las misiones sociales, lo cual es una gran mentira y es una gran manipulación de parte de ellos. La misma, la oligarquía de la que habló durante tanto tiempo Hugo Chávez. Exactamente, que la guerra económica ganó las elecciones, han dicho. Una sarta de disparates que uno no entiende, pero más allá de los disparates, esta gente tiene todavía poder de fuego, esta gente tiene todavía control sobre algunas instituciones. Y como dije al principio, no escogieron el camino que cualquiera esperaría de asumir su derrota como hombres, como gente sensata y decir, bueno, vamos camino a lo que sea en el marco de la Constitución. Esta gente escogió el camino de la inmolación política. Mucha gente dice, vamos a comernos las hallacas tranquilos en diciembre, esos son patadas de ahogados. Félix, los ahogados muchas veces se llevan gente con ellos cuando se ahogan. Así que hay que tener mucho cuidado. Esto está lejos de haberse terminado. No se habla de distintos escenarios una vez que esa asamblea entre en posesión de su cargo, ¿no? Se habla de posibles cambios en el Consejo Nacional Electoral, posibles cambios también en el Tribunal Supremo de Justicia, se habla de la posibilidad de un revocatorio, se habla de la posibilidad de hacer una nueva constituyente. Todo eso está un poco en interrogante. Ahora, lo que sí se ha dicho que se va a hacer de inmediato es el tema de declarar una amnistía para que entre en vigor y se le dé la liberación a todos los presos políticos, todos los presos de conciencia. Ayer decía Nicolás Maduro que eso no va a ocurrir. ¿Qué va a haber ahí entonces? Fíjate, la mayoría, quien tenga la mayoría simple, en este caso es una mayoría calificada de 2/3 partes, o sea que tienen la mayoría más importante que pueden tener, puede decretar una ley de amnistía, según la Constitución. ¿Y el proceso cuál es entonces? El presidente tiene la potestad de hacer observaciones que deben ser justificadas. Es una suerte de veto de esa ley, pero tiene que ser justificado. ¿Qué dirá Maduro? Que esto no es un delito político, que Leopoldo López es un asesino, que todos los cargos son verdaderos, lo que sea. Entonces, le devolvería, no firma la ley. Veta y vuelve al Congreso. Vuelve al Congreso, exactamente. Entonces, el Congreso tiene que aceptar o rechazar las observaciones del presidente, ¿ok? Si las acepta, la ley entra en vigencia. Si no las acepta, va al Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué va a pasar ahí? No se sabe. Hasta ahora ha sido controlado totalmente por el régimen. Hoy escuché algunas versiones que sugerían que luego el resultado del domingo, y eso es lo interesante de la paliza electoral del domingo, que eso es un mensaje que le llega a todo el mundo, a los militares, a las instituciones, a los jueces, a los magistrados. Hoy escuchaba que habría una suerte de pugna ya en el Tribunal Supremo, que había gente que estaba, como ocurre con los militares, unos comprometidos pero otros no tan comprometidos. Entonces, en ese sentido, podría ser que una decisión del Tribunal Supremo sea apegada a derecho, como no hemos visto en años. Entonces, ese es el escenario con respecto a la ley.
se puede terminar dirimiendo en el Tribunal Supremo de Justicia. Pero yo no sé si vamos a llegar allá, porque yo creo que esta gente puede intentar algo antes de que esto ocurra. Ellos no ¿Algo como qué? algo como una aventura militar, algún tipo de provocación. Yo creo que ellos saben que les espera cárcel o que les espera, con tantos enemigos que han creado, pues un futuro no muy promisorio, que se diga. Yo no veo a Maduro como un presidente de un país, o a Diosdado Cabello, que, digamos, se retiró y que se fue a su casa. Estos personajes, Félix, ni siquiera pueden ir a votar en los estados donde viven, donde representan a la gente. La gente los pita, la gente los insulta. Esto es un país extremadamente, digamos, polarizado en contra de ese régimen. Ya, la última pregunta, Alfredo, que quiero hacerte, quiero saber tu opinión sobre ese tema. Mucha gente decía durante los últimos meses, elecciones para qué. No se va a ganar la elección, no hay elecciones transparentes, es imposible que la oposición gane, y más una mayoría como la que obtuvo. ¿Qué pasó? Bueno, yo era uno de ellos y lo dije aquí en tu programa varias veces. Lo recuerdo. Sí, efectivamente. ¿Qué pasó? ¿Era demasiada la diferencia al voto? ¿Qué se le fue de las manos? ¿Qué ocurrió? Bueno, eso es una de las cosas que pasó. La votación fue masiva. El hecho de que no haya sido una elección nacional Casi 75%. Casi 75%. Y que no haya sido una elección nacional donde todos los votos cuentan por igual, sino una elección por circuitos, ayudó a que cada candidato de la oposición estuviera más pendiente de su circuito. Y hubo una figura, un militar retirado que estaba ayudando a la oposición y fue uno de los que consolidó el recabar todas las copias de las actas, de todas las mesas. Por eso, en el momento que desde temprano, en la noche del domingo, la oposición ya sabía cuántos diputados tenía. Desde el domingo temprano se dijo son 113, al final fueron 112. Pero hubo un mucho mejor trabajo en el control del voto, en la presencia de testigos, eso ayudó. Pero lo que fue clave aquí, que el general Padrino y quién sabe qué otro componente de la Fuerza Armada se negaron al fraude. Y ese factor es clave, porque la intención cuenta. Y ellos se quisieron robar la elección, pero no pudieron. Gracias, Alfredo, por haber estado aquí en el Gracias a ti, programa. Félix. Alfredo Ortega, analista político venezolano. Vamos a la pausa, al regreso.